Entonces vamos a conocer hoy un enemigo que es muy peligroso porque siempre está con nosotros. En, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu. Oiga bien, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerden que Cristo, cuando predicaba la palabra y los discípulos se la encontraban dura, cuando el Señor hablaba de lo que significaba la vida cristiana, algunos se devolvían y otros le decían a Cristo: Señor, dura es esa palabra, ¿quién la puede aguantar? Y Jesucristo le dijo: mi palabra son espíritu y son vida. La carne para nada la aprovecha. Eso es muy importante que lo sepamos. Nuestra carne, cuando hablo de carne, me refiero a la materia, a lo que somos, el polvo. Nuestro cuerpo, nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es como el cajón, el tabernáculo donde está la esencia, el soplo del Altísimo. Pero esa materia que somos, que es lo que es nuestra carne, recuerden que el Señor le dijo a Adán cuando pecó: vas a vivir del sudor de tu frente hasta que vuelva a la tierra, porque a ella tendrá que volver, porque polvo eres y al polvo volverá. Entonces nuestra carne, que es materia, no heredará el reino de los cielos. Cristo lo dijo a sí mismo: la carne para nada aprovecha. En otra parte dijo también que la carne y la sangre no heredarán lo incorruptible o el reino de Dios. Entonces, ojo con esto, porque vamos a tener que emplearnos a fondo para poder vencer nuestra naturaleza humana. Para usted poder entender bien la batalla que tiene cada creyente, tiene que irse a Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo habla de la gran batalla del hombre en su naturaleza caída. Y ahí el apóstol Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero hacer, entiendo que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, dice Pablo en Romanos 7, según el hombre interior, aquí vamos a lo que es la esencia, el soplo de Dios en nosotros, que se recibió allá en Génesis al principio. Dice el apóstol: porque según el hombre interior, el que está por dentro, me deleito en la ley de Dios. Me gusta la palabra de Dios. Me gustan las cosas espirituales. Pero entonces dice el apóstol: pero veo otra ley en mis miembros, los brazos, los ojos, mis miembros, mi cuerpo, mi naturaleza humana. Hay otra ley en ella que se opone contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que mora en mí. Y termina diciendo el apóstol: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces dice: gracias damos a Dios por medio de Jesucristo, que nos da la victoria. Entonces hay que entender que esta naturaleza humana, esa carne, que donde quiera que tú vas la lleva, que duerme con ella, que te habla, que te aconseja, hay que pelear duro para dominarla. Fíjense que el apóstol Pablo también dice: yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo y no como quien golpea el aire. Sino, dice Pablo, que golpeo mi cuerpo. Esto no quiere decir que Pablo hacía
algunas actividades para maltratarse el cuerpo, como hay religiones que creen que con maltratar el cuerpo, poniéndolo a amanecer sobre guayo con piedra en la cabeza, le vas a ayudar. No, no, no. Cuando Pablo habla, golpeo mi cuerpo, más adelante dice, y lo pongo en servidumbre. Servidumbre quiere decir lo llevo a la fuerza a que haga lo que no quiere hacer. Lo someto. El creyente que no someta su naturaleza fracasará. Pablo dice, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo un heraldo para otro, un predicador para otros, yo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, mi naturaleza humana tengo que vencerla. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Oiga eso. El apóstol Pablo aconsejando a su hijo Timoteo, quien quedaba en el ministerio. Ten cuidado de ti mismo. Lo que indica que el que no se cuide de su propia naturaleza va a fracasar. Entonces, en esta gran batalla, en esta gran lucha con nuestra naturaleza, vamos a tener que mantenernos. Por eso fue que Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si usted no se negó, no se puede ser cristiano sin negarse. Por eso dice Pablo también, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, lo que indica que si usted no sacrifica y crucifica la carne, ella terminará eliminando su vida espiritual. Dice aquí en el 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Oiga, estos se oponen entre sí. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que lo que el espíritu quiere hacer, la carne le hace resistencia. ¿Cuántas veces usted ha querido ir a un culto, a un matutino, levantarse a las 3 de la mañana, salir a hacer la obra de Dios, coger un día de ayuno, programar una hora de estudio de la palabra? ¿Y qué hace la carne? ¿Se te opone? No. Y ahí en esa batalla, recuerden cuando Cristo estaba orando en Getsemaní, que la palabra del Señor dice que cuando Cristo dejaba a los discípulos orando, Él se iba a orar a la distancia, como de un tiro de piedra, se apartaba. Pero en su agonía de oración, la Biblia dice que se paraba, iba donde estaban los discípulos, y la palabra dice, lo encontraba durmiendo. Y le decía el Señor, velad y orad, para que no caigan en tentación. Y oiga lo que dijo el Señor. La carne a la verdad es débil. La oración no es para la carne. El ayuno no es para la carne. La lectura de la palabra no es para la carne. No lo aprovecha la carne. Por eso Cristo dijo, la carne a la verdad es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero entonces, en esa gran batalla que libramos todos los cristianos, no es solamente el nuevo creyente, el que todavía no ha crecido, no, pastores, evangelistas, profetas, misioneras, maestros, todos tenemos esa gran batalla con nuestra carne que se opone a que nosotros no hagamos lo que Dios quiere. Dice, el deseo del espíritu es contra la carne
y el deseo de la carne contra el espíritu, y estos se oponen entre sí para que ninguno haga lo que quieren, lo que indica que todos nosotros tenemos una gran batalla entre la carne y el espíritu. Yo le garantizo que hay momentos en que usted, para poder ir a la iglesia, tuvo que someter su carne, que desde la casa le dijo: no vaya hoy, no vaya el viernes, no, quédate para el domingo. Pero llega el domingo y la carne te dice: no vaya el domingo, ve al lunes al club mejor. Y así le va aconsejando, no ore tanto, tú ora después. Y cuando viene a ver, el pleito se perdió. Pero dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vamos a ver que no hay que ser tan inteligente para darse cuenta quién está en la carne y quién está en el espíritu. No hay que ser muy inteligente, solo hay que observar, porque la palabra del Señor lo deja bien claro. Dice: ¿cuáles son las obras de la carne? Cuando usted está alimentando la carne, cuando ella tiene el dominio en tu vida, el espíritu está contristo porque tú no le das la oportunidad, sino todo lo que la carne te pide, tú se lo das. A la carne no se le dan todos los gustos. No, porque dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos sentimientos. Ay, que yo siento, ay, que tengo deseo de esto. A veces hay que estar muy atento para que la carne no nos engañe. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cómo? Adulterio. Adulterio. ¿Qué es lo que es adulterio? Bueno, dos personas que están, una persona casada y uno no casado, o viceversa, como sea la hembra o el varón, vivir con una mujer que no sea la tuya o con un hombre que no sea el tuyo, siendo casado, eso es adulterio y es una obra de la carne. ¿Y qué es lo que tiene la carne? Que le gusta lo prohibido. Óigame bien, a Eva no le interesó el árbol del conocimiento del bien y el mal hasta que Satanás le despertó el interés. Y habiendo tantos árboles ahí, frutos diferentes, a ella solo le interesó el prohibido. Entonces, como a la carne le gusta lo prohibido, el hombre quiere la mujer que no es de él. Entonces ahí entra una obra de la carne que se llama el adulterio. Otra obra de la carne es la fornicación. ¿Qué es lo que es la fornicación? Es una relación sexual entre dos personas que no están casados. La carne te dice: ay, eso hay que esperar demasiado, esperar que tú te cases. No. Entonces la carne no tiene paciencia. La carne, como sabe que no va a heredar el reino de Dios, quiere todo rápido aquí en esta tierra. Todo lo que pide es aquí en esta tierra. Por eso hay que dominarla. Adulterio, fornicación, inmundicia, que tiene que ver con cosas sexuales, lascivia, esa lascivia en los ojos, deseo de ver lo que no tiene que ver. Una inclinación, imagínese usted, tantas ofertas hoy a través de la internet, los celulares, que tanta persona con un celular en la mano y tiene acceso ahí a lo que quiera. La carne le dice: métete a esta página, mira esto, mira aquello, y a veces, aunque no lo esté buscando, le llega. Entonces debe tener dominio propio para rechazar todo lo que viene a afectar la vida espiritual. El creyente debe decirle a Dios que le active el antivirus espiritual. Sí, Señor, el antivirus espiritual, para que cuando vienen esas tentaciones de lascivia, de lujuria, se activa el espíritu y usted la rechaza inmediatamente. Lascivia,
idolatría, hechicería, todo eso es de la carne. Enemistades. Cuando usted anda enemigo con otra persona es porque está en la carne. La carne es la que guarda rencor, la que se ofende, la que se irrita. El que anda en el espíritu, todo, como dice en 1 Corintios 13, todo lo soporta, todo lo aguanta. Cristo dijo, si te quieren poner a pleito y te quitan la túnica, dale la capa también. En otras palabras, suelta eso. Yo le aconsejo a cualquier persona que quiera mantener su vida cristiana sana, que aunque pierda algo, es mejor que pierda algo y que no pierda la comunión. Entonces muchas veces nosotros, para poder mantenernos en el Señor, vamos a tener que soltar cosas, ¿verdad? Cuando ya usted queda en enemistad con alguien, la carne entonces es orgullosa y no le gusta pedir perdón ni tampoco perdonar. Pleitos, eso es cuando la gente está en la carne. Esa gente que usted lo ve peleando todo el día, especialmente en la casa. Un esposo todo el tiempo peleando, una mujer todo el tiempo peleando, los hijos peleando, que están en la carne. Cuando están en el espíritu, esa casa es un oasis en el desierto. Ahí se alaba al Señor. Y como están en el espíritu, estarán prontos para castigar toda desobediencia. O sea, cuando se dan cuenta que se están saliendo del control, rápidamente piden perdón y reaccionan. Especialmente le hablo a los esposos. Sean sabios, eviten los pleitos. Eso es desastroso, un hogar donde se vive peleando. La mujer y el hombre discutiendo. Eso se lleva la gracia de Dios de la casa. Cuando hay diferencia, cuando hay problema, oren juntos. Pídale al Señor sabiduría. No le dé, como dice la palabra, no le dé lugar al diablo. Dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces la carne, al ser rencorosa, cuando viene la ofensa, entonces no quiere perdonar. Pero también una obra de la carne es el celo. Hay diferentes tipos de celo. Está el celo ministerial. Aún en la iglesia, celo porque el hermano se siente mal porque honraron al otro. El pastor nada más menciona a fulano y a fulana. Y yo. Entonces se le mete el celo de Caín. Eso es de la carne, porque el que está en el espíritu no está pendiente a si lo toman en cuenta. Al contrario, si honran a alguien, dice la palabra del Señor que como somos un cuerpo, cuando un miembro recibe honra, los demás se gozan. Entonces, cuando usted ve que un hermano es honrado, promovido, entonces usted se goza porque usted es parte de ese cuerpo. Pero si usted como Caín se ensaña y comienza, mira eso es grupito, nada más es carita, nada más es fulano, eso es celo. Ese es el celo ministerial. Te sientes mal porque un hermano se está desarrollando. En el Evangelio, la palabra del Señor enseña bien claro. Dios dice, tengo misericordia del que yo tenga misericordia. Usted no se puede sentir mal porque Dios esté bendiciendo a alguien. Dios es soberano. Y Él lo dice bien claro, del que yo quiero tengo misericordia. Entonces esos celos en el orden ministerial son muy peligrosos. Miren a Saúl cómo se puso después que David le ganó esa batalla y le evitó esa tragedia de que los filisteos acabaran con el pueblo de Israel. Entonces Saúl se puso celoso. Cuando las mujeres decían, David hirió Saúl hirió 1000 y David hirió 10,000. Y él dijo, pero nada más falta que le den el reino. Claro, pero el reino es que le toca. ¿Pero por qué no fuiste tú a pelear con Goliat? Fue David que peleó con Goliat. Sí es bueno, ¿verdad? Cuando no hay nada, cuando se está arando en lo seco, que no hay nada, guayando la yuca,
Entonces cuando viene el fruto ahora se sienten mal porque Dios está bendiciendo al que se fajó, al que ha pagado un precio, al que se ha mantenido ahí guardándose. No, 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 no. Entonces, eso es la carne. Si usted siente, óigame bien, si usted siente como se irrita porque usted ve que a un hermano lo están honrando, es porque hay un problemita de la carne que está siendo, la carne suya necesita que la trabaje, someterla. Pero también hay otro celo, y es el celo de pareja. Mujeres y hombres celosos. Yo no concibo un cristiano celando, el hombre celando a la mujer. No quiere que hable con nadie. O la mujer celando al hombre. Si usted siente celo, usted vaya hacia la presencia del Señor. Yo recuerdo cuando testificaba mi hermano y amigo Jovino Guzmán, un día que lo invitamos, y él decía cómo al convertirse tenía un espíritu de celo fuerte. No quería que la mujer hablara con nadie. Pero dice que él se metió con Dios y Dios trató con él y le quitó eso. Entonces el celo es una obra de la carne y se manifiesta cuando la persona le está dando más vida a la carne que al espíritu. La ira efervescente. Por todo perdemos el control, por todo abochornamos, por todo le hablamos mal a la gente. Eso es una cosa terrible. Hay personas que por una ira han matado en cuestiones de minutos y después tienen que pasarse 20 años y 30 en la cárcel. La ira es un enemigo del hombre y es un fruto de la carne. Fíjense que Salomón dice, el que se enseñorea de su espíritu, o sea, en este caso espíritu no es el que tenemos por dentro de Dios, no, no, no. El que se enseñorea de su naturaleza y se controla es mayor que el que toma una ciudad. Esto es, viene la ira porque a todos nos llega y a todos nos van a estar haciendo cosas para que no airemos. A mí me han hecho cosas que me he sentido mal. Pero ¿dónde está la diferencia? Yo me sentí mal, pero yo me contengo. Digo, espérate carne, porque yo no voy a echar a perder en un minuto lo que he construido en años. Entonces usted tiene que pedirle al Señor dominio propio para que esos arranques de ira que le llegan, usted pueda controlarse. Cuando esa ira llega, usted ofende a su pareja, ofende a los hijos, ofende a los amigos, ofende a los vecinos. Y entonces después de hacer eso, viene el problema, que eso hay que arreglarlo, porque usted no se puede quedar así, hay que pedir perdón. Y entonces ahí la carne no se quiere humillar. Por eso lo mejor es mantener la carne sometida para no caer en eso. Contiendas y disensiones, que tiene que ver con gente que, usted no ve gente que siempre vive buscando pleitos, problemas, discusiones. Donde quiera que están se está discutiendo. Les gusta la contienda. Hasta con la palabra de Dios viven haciendo contienda. A todo le buscan la quinta pata al gato. Si no encuentran con quién discutir, no se sienten bien. Eso es una obra de la carne. Herejías, envidias. La carne envidia. Wow, mira qué carro tiene el hermano. Y mírame a mí, yo todavía no tengo un vehículo así. Eso es envidia. No, si su hermano tiene un carro moderno, gócese con él. Que el tuyo vas a llegar, y si no llega, otras cosas mejores te ha dado Dios. Dios sabe lo que le da a cada uno. La envidia lleva a la persona a ser infelices porque no disfrutan lo que tienen, sino lo que no tienen. Le angustia. A veces tienen cosas de valor y no la disfrutan porque solo están mirando lo que tiene el otro. Viven amargados por el éxito de los demás
y no se dan cuenta que ellos también tienen dones, tienen talentos y Dios a cada uno le ha dado una gracia especial. Pero la envidia, que es un fruto de la carne, está latente cuando no se le da el lugar al espíritu. Homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí, en ese paquete de las obras de la carne, que ya le hemos mencionado, la conclusión de esa persona que vive para la carne es que no va a heredar el reino. No lo va a heredar. ¿Por qué? Porque está viviendo conforme a la carne. Es fácil. Yo siempre hago un análisis, especialmente cuando le doy clase a los nuevos creyentes. Y yo le pongo la comparación de los gallos. Que los gallos para llevarlo a pelear lo preparan con un tiempo de ejercicios, alimentación, lo retiran de las gallinas, lo entran a un rejón y ahí se mantienen preparándolo, le van eliminando la grasa y solamente le van dejando los músculos. Cuando llega la pelea de los dos gallos, ambos dueños le dedicaron tiempo a prepararlo. Entonces, cuando viene la pelea, si la pelea se prolonga, o sea, la pelea es larga, porque hay un tipo de pelea que es que arman a los gallos con espuela y se matan rápido. Pero cuando no ocurre eso y la pelea dura mucho, ¿sabe cuál es el que va a ganar? El mejor atendido. La resistencia ahí va a ser determinante. Llega un momento que ya cuando hay muchos minutos de pelea, el que estuvo mejor atendido se mantiene firme y el otro pierde. En esta lucha espiritual entre la carne y el espíritu, no hay que ser muy inteligente para saber quién va a vencer en tu vida. Uno de los dos va a vencer. O vence el espíritu o vence la carne. ¿Saben cuál va a vencer? El que usted alimente más. El que usted cuide más. Ahora vamos a lo práctico porque me encanta la práctica. Yo no soy teórico. A mí me gustan las cosas prácticas. Ahora vamos para allá. Si usted hace un autoanálisis y usted comienza a investigar en su vida, ¿a quién está alimentando más? Es muy posible, y ojalá yo esté equivocado, que uno de los hermanos o alguno de los hermanos nuestros se encontró con este estudio. Y es muy posible, estoy especulando mis hermanos, es muy posible que entró y salió porque hay un programa de televisión el cual no se quiere perder. O quiere ver otra cosa en el celular que le entretiene más que el estudio que estamos dando. ¿Qué pasa ahí? Bueno, está alimentando a uno más que a otro. Pero también ocurre que usted se levanta y apenas se tira de la cama, ya usted quiere comer. La carne es exigente. Y a esa hay que atenderla porque ella no espera. La carne le dice a usted desde que se levanta, hambre, hambre, hambre. Hay que correr para la cocina. Pero se desayuna y se va. Y ya a las 2 o 3 horas, hambre, hambre, a comer otra vez. Y es posible que en la calle le diga, párate ahí en ese colmado y bébete un refresco. Mira eso que están vendiendo ahí, cómpralo. Y cuando llega a cenar, mira, tú tienes calor, vete para el río.
La carne exige y nosotros, la mayoría, la complacemos. Ahora, no es tan mal que te pida comida y lo que yo estuve diciendo, pero vamos a ver ahora qué tú haces cuando el Espíritu te dice, tírate a orar. 6 de la mañana, hay matutinos, tírate a orar. Le obedecemos. Se te pasó el día entero, te dice el Espíritu. Se te pasó el día entero y tú no has leído la Biblia, pero sí estuviste mirando 25 videos en TikTok. Estuviste mirando videos en YouTube. Estuviste viendo a gente enemigo de Dios y te complaciste con ellos, como dice la palabra, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no solamente lo hacen, sino que se complacen con lo que lo practican. O sea, ellos viven complaciéndose en lo que ven en la televisión, en el internet. Le dan más like a videos impíos que a predicaciones de la palabra del Señor. Entonces, cuando usted analiza eso, se dará cuenta que muy pocos cristianos están alimentando al espíritu. Se congregan cuando le come el ombligo. Si aparecen en la iglesia por casualidad, si hay un predicador que le gusta, oiga qué malicia del diablo. Gente que viven como la iglesia la tienen como un menú de restaurante. Ellos buscan el menú, qué es lo que hay aquí. Pastor, ¿quién va a predicar hoy? Tal día, fulano de tal, ya eso indica que no van. Pero si le dicen que va a predicar aquel, ahí llegan. Entonces, ese tipo de creyente no está en el espíritu, está en la carne. Y como está alimentando más la carne que al espíritu, se le pasa un día entero, no lee la Biblia. Yo siempre observaba, a través de muchos años que tengo enseñando la palabra, hay una cosa que me indica que alguien ha nacido de nuevo. Esto es algo personal, es lo que yo veo. Otros pueden tener quizás otros estándares, pero mientras yo no veo que un creyente ora, no creo que ha logrado nacer de nuevo. Usted lo ve que hace de todo, pero no ora. Llega a la iglesia y desde que llega es a ver con quién habla, a entablar una conversación en lo que comienza el culto. No conoce a Dios bien o no se lo han enseñado. Se le hace difícil estar en una oración. Una persona que usted lo vea que en un culto de oración lo que está es mirando para los lados, hablando con el otro, hay problema de conexión. Esa persona necesita volver, si fue que una vez tuvo, volver a la comunión con Dios. Se le hace difícil orar. Se le hace difícil leer la Biblia. Entonces, dice aquí el apóstol ya en la parte final, estuvo hablando de lo que es la carne, cuando se vive conforme a la carne, lo que pasa cuando le alimentamos a la carne. Pero entonces dice aquí, cuando alimentamos la carne, viene el adulterio, viene la fornicación, viene la inmundicia, la lascivia, viene la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, contienda, disensión y herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. ¿Por qué vienen esas cosas? Porque tú alimentaste la carne está vivita. Diferente a lo que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero entonces cuando alimentamos al Espíritu, esa gente que oran, esa gente que ayunan, esa gente que viven y leen la palabra, que les gusta la iglesia, que se congregan regularmente, entonces para ello viene y se manifiesta y se ve. ¿Por qué creen ustedes que Cristo dijo?
Por su fruto lo conoceréis. Porque dependiendo para quién usted esté viviendo y a quién le esté dedicando más tiempo, se va a manifestar en los frutos. Ese que alimenta el espíritu, dice, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Ese amor a todo el mundo, el gozo, alegría, paz, nadie lo saca de concentración, paciencia, todo lo coge con calma. Benignidad, es una persona buena, bondadosa. La fe se mantiene fuerte. Mansedumbre, es una persona mansa. Templanza, ¿cuánta falta hace la templanza? Qué triste cuando vemos esos cristianos ambivalentes. Ellos son como, cambian de color, como el camaleón. Son como las olas del mar. Usted lo ve de una manera hoy y mañana están de otra. Caen vencidos ante cualquier oferta. Le falta templanza. ¿Quién tenía templanza? José. Cuando le dijo la mujer de Potifar, quiero vivir contigo. Una oferta grande, porque ahí eso representaba que él podía a partir de ahí pedir lo que quisiera en esa casa. Sin embargo, él dijo, ¿y cómo yo podré fallarle a tu esposo, mi señor, que me ha puesto por encima de todo aquí y solamente me ha dicho que solamente tú es que yo no debo tocar? Después me he puesto por encima de todo. ¿Cómo le fallaré a mi señor Potifar y a mi Dios? Eso es templanza. Templanza es que cuando usted viene en esas ofertas, usted se queda de pie y dice, yo no lo voy a hacer. Y aunque tiemble por hacerlo, yo no lo voy a hacer. Usted se mantiene ahí con templanza. Eso lo da el Espíritu. Pero para usted conseguir eso, repito, tiene que alimentar al Espíritu. Esto no es por ósmosis, sistema gravitacional que te va a caer eso. Tú no vas a conseguir dominio propio, templanza, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre por ósmosis. No, eso tú lo vas a adquirir en la medida que te ocupe de alimentar el espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo que se ocupen de esas cosas. Todo lo que tiene que ver con la piedad, dice Pedro, ocúpense en eso, porque si se ocupan, dice, no os estarán ociosos ni sin frutos. Entonces, mis hermanos, cuídese de su carne.